Cristo, después de haber muerto, ¿cierto? Después de todo lo que Él hizo, la gran hazaña nunca antes hecha, me encanta entender que el texto dice que Él ya no vendría a habitar en templo hecho por mano de hombre, ¿cierto? Sino vendría a habitar en nuestros corazones. Ahora, es interesante entender y recordar la importancia de cuántos textos nos enseñan a poder cuidar nuestro corazón, ¿cierto? Guarda tu corazón, ¿cierto? Porque del mana la vida. Perverso y engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Podemos ver y visualizar también al corazón. Recordemos que va a ser el templo, ¿cierto? Donde esté la presencia de Dios, donde esté el verdadero espíritu de la iglesia. Y este corazón hay que cuidarlo. Ahora, cuando usted le dice a su hermano que está al lado de la iglesia, también eres tú, a mí me llama mucho la atención es cómo la iglesia actual, cómo la iglesia global, y aquí quiero que seamos honestos y sinceros, está perdiendo fuerza allá afuera donde realmente debiéramos tener nuestra mayor fuerza. Porque venir a este lugar es importante, nos venimos a llenar, venimos a compartir, venimos a disfrutar, venimos a aplaudir, venimos a congregarnos, a edificarnos, dice algunas partes de la palabra, a levantarnos los unos a los otros, a restaurarnos mediante la misma palabra, bien, pero nuestro real enfoque, nuestra real fuerza debiera estar allá afuera, hablándole a los demás, ¿cierto? En la actualidad nuestro tipo de evangelización, ¿cierto? No es como se hacía años atrás, donde poníamos una tarima, ¿cierto? Donde metíamos boche. Hoy si usted hace eso, lo más probable es que Carabinero llegue, nos demande, etc. La gente está muy difícil, pero ¿sabe qué? Nuestra gran forma de hacer iglesia o de evangelizar, diga conmigo, son las redes sociales. Así que cuando usted vea un video allí de algunos hermanos lindos que comparten, otros que hacen las chicas de creativo, comparta, dele like, repostee, dele esas flechitas así que una es para arriba y una es para abajo. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuándo alguien pueda ser alcanzado por algún video, por alguna enseñanza. El texto dice que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para todo, ¿cierto? También hay videos de alegría que nos reímos, ¿cierto? Donde disfrutamos. Somos una iglesia natural, una iglesia actualizada, pero escuche bien, lo más importante es que la gente puede ver todo esto, puede ser alcanzada, pero el mayor impacto de evangelismo es su experiencia. Y allí quiero profundizar, porque no es la experiencia que tú tengas con este terreno, no es la iglesia que tengas con Casa Iglesia, no es la experiencia que tengas con los pastores, habemos pastores más lindos que otros. No, somos todos lindos, hay gente que disfruta de este espacio. Escuche bien, la verdadera experiencia es la que tú, yo y cada uno de nosotros tiene con el Espíritu Santo, con la palabra y con Jesucristo. Si Jesucristo hizo algo por ustedes, en delante hablaba con una persona muy linda, con Jonathan y su esposa, que estamos felices que ya sean parte de nosotros, y hablábamos de la experiencia que ellos están teniendo con Casa Iglesia. ¿Se acuerdan que orábamos? Voy a hablar esto con autoridad porque no están los pequeños, pero orábamos por su hijo Abel, ¿cierto? Estaba viviendo una crisis difícil, estaba viviendo una persecución que, aunque ustedes lo crean, los niños también sufren, y orábamos por él, toda la iglesia, ¿cierto? Y la hermana me decía que su hijo ha tenido un cambio significativo, ya puede ir al colegio solo, ya puede estar solo, ya puede avanzar solo. Ella pudo volver a su trabajo ya pronto. Entonces, para mí, esa experiencia es digna de compartir. Y escuche bien, la gente no está esperando venir a un lugar lindo, ni ver un logo lindo, ni ver un video lindo, aunque algunos sí. La gente está esperando escuchar tu experiencia. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Hay un texto que dice grandes cosas, ¿cómo lo leíamos delante? Pero antes decía, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, ¿cierto? Seremos, y mi boca llenará de risa, y mi lengua de alabanza. Entonces dirá a las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Cuántos creen que Jehová ha hecho grandes cosas con nosotros? Aún en la dificultad, aún en la crisis, aún en los problemas, Jehová ha hecho grandes cosas. Así que no se olvide que la iglesia la hacemos todos. La iglesia no crece ni por un pastor, ni por 4 pastores, ni por un gran y hermoso ministerio o grupo de música, ni por las tías que están haciendo un gran trabajo con los niños. La iglesia crece porque todos tenemos la energía, la fuerza, el vigor y la valentía de contar nuestra experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy quiero compartir una palabra que ha tocado mucho mi corazón. Quiero que abra su Biblia, por favor.
en Lucas 5:5. Lucas 5:5. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer la Reina Valera, ¿cierto? Y después yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice así: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La Nueva Traducción Viviente, otra traducción que me encanta mucho, aunque para mí la Reina Valera es una de las preferidas, ¿cierto? Pero me encanta la Nueva Traducción Viviente porque a veces la traducción es más cercana a nuestro entendimiento, a nuestra actualidad. Y dice así: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Mire esto. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Cierre sus ojos, por favor, donde está. Padre, te agradecemos por todo lo que ha sucedido hasta acá, porque hemos podido exaltarte, hemos podido aplaudir, hemos podido cantar, hemos podido honrarte, hemos podido traer nuestra siembra al altar, hemos podido llegar, disfrutar de nuestros hermanos. Gracias por todo lo que eres y por todo lo que haces. Señor, hemos leído tu palabra ya en este momento, que es lo más importante. Recordamos como iglesia que no hay nada más valioso y nada más importante que la palabra de Jesús. Por eso te pedimos que nos asistas con tu espíritu y que nos des humildad para enseñar y humildad para recibir, reconociendo que toda gloria es tuya siempre en esta casa, y todos dicen amén. Me encanta este texto porque profundiza de algo que hemos leído por muchos años, ¿cierto? ¿Cuántos habían escuchado este texto o cuántos habían leído este pasaje en donde Jesucristo mismo hablando, ¿cierto? Deme un segundo. Jesucristo dice que el versículo principalmente al iniciar dice: cierto día mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, ¿cierto? Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego Jesús se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando hubo terminado de enseñar, Jesús le dijo: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes al agua. Después de este acontecimiento, después de que Jesús estaba predicando, después de que dice que la multitud se le aglomeraba, lo empujaba, dice el texto que Jesús vio. Diga conmigo, vio. Dígalo, sin miedo, vio. Qué interesante es que Jesús, el Hijo de Dios, este hombre que estaba predicando y que estaba lleno de multitud a su orilla, pudiera ver algo que para muchos era insignificante. Me he pasado toda esta semana analizando este texto y me he pasado toda la semana viendo cómo Jesús siempre vio lo que nadie más veía. ¿Se recuerdan cuando esta mujer que estaba con flujo de sangre, algunos escritores, teólogos dicen que esta mujer que tenía flujo de sangre, ¿cierto?, que sufría y padecía de esto, no podía acercarse a nadie, no podía estar cerca de las personas porque la consideraban impura, hasta si ella tocaba a alguien, la apedreaban, etcétera, etcétera. Para muchos escritores y autores y teólogos dicen que esta mujer tuvo que arrastrarse y tocar el borde del manto, ¿cierto? Pero me encanta entender cómo Jesús vio lo que nadie más vio, porque Jesús al instante, dice el texto, dijo: alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Como Jesús siempre está atento, viendo lo que nadie más ve. Qué interesante es entender esto, y me gustaría introducir de esta forma esto, porque escuche bien, he titulado esta palabra como vuelve a intentarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra de Dios comienza a confrontar nuestra vida, pareciera que tenemos un retroceso. Hay algo que debemos entender antes de avanzar en lo que hoy quiero compartirles. Escuche bien, Pedro no era un aficionado de la pesca.
Pedro era un pescador, ¿cierto? Miguel, tú eres un eléctrico, ¿cierto? Alberto, tú eres un jefe, ¿cierto? Iván, tú eres un capataz. Pastor, usted es soldador. Estoy dando ideas. Diego, tú eres experto en lo que haces. Entonces, Pedro no era un aprendiz. Él sabía su trabajo. Él era pescador, él echaba las redes, él las recogía, ellos sabían a qué hora ir a pescar. Entonces, ¿has escuchado los pescadores, sobre todo los de aquí, cuando dicen, no, aquí solo se da un pez? Y en tal parte de la playa hay más. Hace poco escuchaba una persona que decía, no, si en tal parte de no sé, a unos 500 metros de la orilla, allí se da no me acuerdo el nombre del pescado. ¿Sabe por qué? Porque ellos no eran aficionados, sabían lo que hacían. Pedro sabía pescar, aquello era su profesión. Había crecido alrededor del lago, conocía las aguas, conocía las redes, conocía las condiciones del clima para pescar, sabía cuándo lanzar las redes y cuándo recogerlas. Y también entendamos algo, en el texto dice que no estaba solo. Lucas nos muestra que había otros hombres trabajando con él, entre ellos Santiago, Juan, hijos de Zebedeo. Eran compañeros de oficio y habían hombres que también conocían esta labor. Entonces imagínate la escena, Miguel, que llegara un jovencito como yo y te dijera, don Miguel. ¿Te dicen Miguel o don Miguel a veces? Maestro. A mí me decían jornal, venga. Ayudante jornal, venga. Ayudante del ayudante jornal, venga, me decían a mí. Imagínate, llega alguien, Miguel, y te dice, Miguel, vaya a enchufarme la luz. ¿Qué hace el maestro que sabe de? ¿Qué se cree este? ¿Quién me viene a decir a mí que tengo que? Hubo un corte. ¿Por qué pasó? No sé, estoy inventando una historia. ¿Qué imagina uno al tiro como ser humano? O como cuando mi papá está soldando y digo, déjame soldar a mí, y me mira y me hace. Porque sabe que no lo voy a hacer como él, ¿sí o no? Imagínense este hombre que dice el texto que había estado toda la noche y no había. Estaban a la orilla lavando las redes, fracasados, cansados, ya sin esperanza. Recordemos que en esos tiempos, imagínense, que la pesca era un oficio de los más importantes, sino que era uno de los oficios principales de aquella época, para mí, la pesca. Imagínense ese hombre ahí lavando la red y que se acerca a un hombre que estaba lleno de multitud y que había más gente alrededor y que le dijera, Miguel, aunque no pudiste dar la luz, ¿cierto? Se te fue en collera el tema de la luz, vuelve a... Imagínate, la escena. ¿Qué habrá dicho en su... Recordemos que ellos todavía no eran sus discípulos. Vamos a entender ese principio. Ellos recién estaban escuchando de este hombre. ¿Qué habrá pensado en su corazón? ¿Qué habrá dicho él en esa condición? Imagínense esa escena. Estos hombres habían trabajado toda la noche. Ellos no habían estado durmiendo ni descansando. Habían estado allí donde las papas queman. Imagínate esa experiencia. Habían lanzado las redes, habían recogido las redes, no habían pescado nada. Imagínate, Rodrigo, Denise, yo y Cata, que vayamos a trabajar en lo que es nuestro rubro, la fruta y la verdura, el mejor rubro del país, y que vamos y no vendemos nada. ¿Qué pasa? ¿Nos volvemos fracasados, sin expectativas, sin nada? Aún así, escuche bien, aunque las redes estaban vacías, aún así Jesús vio algo en ellos que nadie más veía. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no hizo el loco. Dice el texto que Jesús estaba predicando, pero al verlos fue y le pidió que empujaran la barca al agua y se subió a la barca y desde allí comenzó a predicar. Escucha bien lo que quiero enseñarte para introducir la aplicación de hoy. Escucha bien, por favor. No se trata solamente de que Jesús te vea en el camino, como lo enseñé hace algunas predicaciones atrás. No es solo que Él se compadezca de ti, sino también se hace partícipe de lo que estás enfrentando. Se mete en la barca contigo a decirte, oye, no importa la situación en la que estés viviendo, yo te veo y no solo te veo, me hago partícipe de la condición en la que estás enfrentando. Ahora,
Me encanta entender a un Jesús que es tan sabio, que es tan capacitado, que es tan elocuente, porque Jesús jamás los obliga a hacer algo. Solo les dice, ve y vuelve a echar las redes. ¿Cómo es posible que de una condición en la que no había nada, uno pueda creer que va a haber algo? ¿Cómo puede ser que en una condición donde ya no había esperanza, alguien llega y te diga una palabra y tú creas que algo va a suceder? Si tus condiciones, si tus capacidades, si tu razonamiento ya vio, ya palpó y ya imaginó y ya comprobó que no había peces, ¿cómo puede ser que alguien te lleva a dudar tanto de la razón y te dice vuelve a pescar porque algo va a suceder? El verdadero problema era, voy a confiar en este hombre que no conozco, que me está diciendo que vuelva a hacer lo que yo ya sé que hice y que no funcionó. Lo primero que me gustaría enseñarte es que Jesús estaba confrontando el raciocinio de Pedro. ¿Cuántas veces Jesús confronta lo que razonamos? Lo que para nosotros es correcto, lo que para nosotros está bien. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho, ¿y para qué voy a ir a la iglesia si acá igual Dios se me puede revelar, sí o no? La pregunta es, usemos el raciocinio. ¿Ustedes creen que Dios se pueda revelar en una habitación de una casa? Sí. Eso nos dice la razón, ¿sí o no? Estoy usando ejemplos. Imagínate que Dios te dice, no puedes tener bebé. ¿Qué dice nuestra razón? Que no podemos tener bebé. Vamos al médico y el médico nos dice, no pueden tener bebé. Y todas las condiciones nos comienzan a decir que no podemos. Luego viene alguien y ora por nosotros y a los meses después la persona queda embarazada. ¿Qué trabaja Dios ahí? Trabaja con nuestro raciocinio. Entonces lo primero que quiero entender, que tú entiendas, es que Pedro tenía argumentos muy válidos para decir que lo que él decía estaba correcto. ¿Sabe por qué? Porque humanamente hablando eran buenos argumentos. Pedro le dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche. Un buen argumento. Estaban cansados. ¿Quién ha trabajado toda una noche? ¿Quién le ha tocado turno de noche? Parece que la noche cansa más que el día, ¿sí o no? ¿O soy solo yo? Me acuerdo que una vez fui a trabajar a la Vega Monumental, a descargar camiones. En ese tiempo me creía fuerte. Y como a las 3 de la mañana cesó un poco la cosa. Y me empecé a quedar dormido con frío. Para mí fue la peor noche de mi vida. De ahí que nunca más dije, nunca más. Ellos habían trabajado toda la noche. Un argumento claro, estaban cansados. Habían tenido frío. Los pescadores dicen que salir a trabajar de noche solo algunos lo aguantan. Él se lo exclama y le dice, Señor, he trabajado toda la noche. Señor, conocemos este oficio. Señor, sabemos cómo funciona esto. Señor, ya lo intentamos todo y no pasó nada. Pero Pedro no estaba hablando desde la ignorancia. Pedro estaba hablando desde su experiencia, perdón. ¿Cuántas veces le hemos hablado a Dios desde nuestra experiencia? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, pero Señor, si yo ya te oré 3 meses y no sucedió nada? Señor, me leí la Biblia de tapa a tapa y no ocurrió nada. ¿Qué pasó? Muchas veces Jesús quiere romper nuestro razonamiento para que entendamos lo divino de Él. Para que entendamos lo inigualable que puede ser un encuentro con Él. Pero aquí encontramos una verdad espiritual muy importante. A veces nuestra mayor dificultad para obedecer a Dios, ¿sabe cuál es? Nuestro razonamiento. ¿Sabes por qué a veces no confiamos en Dios? Por nuestra humanidad. Porque mi ser humano raciona, usa esto, el raciocinio. Y comienzo a decir, ¿y por qué el pastor me dijo que me fuera a lavar en ese río? Como el hombre, ¿cierto? ¿El pastor siempre enseña esa palabra? Naamán, hombre rico, general, podía haberse ido a lavar a cualquier lugar mejor.
Pero uno de sus discípulos le dice, te están pidiendo algo súper simple, hazlo. Imagínate usar ese razonamiento. A veces Dios quiere trabajar en lo que no entendemos. A veces Dios quiere trabajar en lo que para nosotros es fácil, es simple o tiene una lógica. Dios quiere trabajar y sacar eso de contexto. Cuando hemos intentado algo muchas veces pensamos, ya sé que no va a funcionar. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Yo ya sé que ese amor no es mi amor. Yo ya sé que ese trabajo no es mi trabajo. Yo ya sé que eso no es lo mío. ¿Por qué insisten en ponerme a cantar o a tocar? Decía mi esposa, si yo no canto. ¿Por qué insisten en darme esto si yo no sirvo para esto? ¿Cuántas veces nuestro razonamiento ha dicho no, pero el poder de Jesucristo dice sí? ¿Cuántas veces alguien que de tu familia que no se ha convertido, tú dices, ese ya no cambió, pero Jesús dice sí, se puede, vuelve a intentarlo? Entonces nuestra experiencia comienza a hablar más fuerte que la palabra de Dios. Jesús estaba confrontando la razón de este hombre. Jesús estaba confrontando esto. Me encanta el texto porque dice lo siguiente. Él al instante dice, echaré las redes nuevamente. ¿Cuántas veces hemos fracasado en algo y lo volvemos a intentar nuevamente? Para muchos el intentarlo nuevamente es una burla. Seremos el chiste de otro, alguien se va a reír de nosotros, alguien nos va a cuestionar, alguien nos va a señalar. Porque intentarlo de nuevo para el mundo es una mofa, po. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han fallado, se han alejado de Dios, de la iglesia? ¿Cuántos han fracasado aquí? Yo para mí soy uno de los que ha fracasado más veces. Imagínese intentarlo de nuevo. ¿Sabe cuántas veces intenté estudiar yo? Como 6 años, diferentes carreras. Una carrera por año. Ninguna la logré. Imagínense si hubieran intentado una séptima. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubieran reído? Sí, vaya a volver a intentarlo. Jesús rompe el raciocinio de este hombre y le dice, vuelve a echar las redes. El volver a intentarlo conlleva muchas cosas. Conlleva asumir que tienes que romper tu razonamiento y decir lo voy a hacer. Porque si Dios dice que lo haga, algo va a suceder. Pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que pienso, por lo que creo, por lo que siento. Cuando Jesús te está diciendo, vuelve a intentarlo, vuelve a hacerlo, vuelve a predicar, vuelve a hablarle a tu hermano porque hoy se va a convertir. Pero ¿qué sucede? Comenzamos a caminar una vida como aquel pueblo que hacía lo que más bien le parecía. Y nos volvemos iglesia en que comienzan a caminar bajo nuestras voluntades, bajo nuestros deseos. ¿Por qué? Porque razonamos más de lo que nos dice la palabra. Cuando la palabra de Dios confronta nuestro razonamiento, nuestro corazón comienza a ser invadido por la presencia de Dios. Cuando permito que la palabra confronte mis pensamientos, comienzo a actuar conforme a la palabra de Dios. Comienzo a ver el foco perfecto que es Cristo. Comienzo a hacer lo que Él me dice. Y aunque el mundo diga, ¿para qué lo va a intentar de nuevo? Y aunque mi familia diga, lo está intentando de nuevo. Y aunque otros digan, ¿para qué vas a volver a ese lugar? ¿Para qué vas a volver a ese oficio? ¿Para qué vas a volver a ese trabajo? ¿Para qué vas a volver a ese amor? Yo digo, si Dios me está diciendo, vuelva a intentarlo, lo voy a volver a intentar. Porque sé que va a suceder lo que Él me está diciendo que va a suceder. Lo segundo que quiero que entendamos es que Pedro tenía que elegir entre su experiencia o la palabra de este hombre que no conocía. Pedro podría haber dicho, Jesús, tú sabes muchas cosas. Te hemos escuchado, pero de pesca sé más yo. Yo soy el experto aquí. Yo no entiendo cómo alguien que no conocía a Jesús aceptó que le dijera, vuelve a echar las redes. Pedro no lo hizo. Y aquí está lo extraordinario. Pedro tuvo que poner su conocimiento debajo de aquel hombre que estaba hablando de la palabra de Dios.
Pedro tuvo que poner su conocimiento por debajo de lo que el mundo veía. Imagínense sus compañeros de trabajo. Para mí, voy a parafrasear algo, voy a imaginar algo. Para mí Pedro era el que la llevaba, era el supervisor, era el jefe de jefes. Y tenía 2 subordinados, ¿cierto?, a su lado, compañeros de trabajo. Imagínense haber obedecido a este hombre. ¿Qué habrán dicho los que estaban ahí? ¿Qué habrán... Oye, se volvió loco el Alfredo, que está escuchando al Darío. Se volvió loco el pastor David Valdebenito Vargas, que está escuchando a su hijo. Se volvieron locos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces necesitamos poner lo que tenemos aquí bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos caminado en nuestro camino? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultarle al Padre? ¿Cuántas veces hemos caminado en un camino que sabemos que tiene un hoyo, pero seguimos caminando y vamos a caer y vamos a fallar y seguimos ese camino? Y parece que dejáramos que la voz de Dios nos hablara desde lejos y separamos a Dios de nuestro camino y le decimos, yo sé lo que hago. Y ahí vamos y caemos. ¿Sabe quién es el primero que nos restaura? Cristo, su palabra. Eso no significó que Pedro iba a dejar de ser pescador. ¿Sabe lo que Pedro estaba reconociendo? Que su experiencia tenía límites. ¿Cuáles son tus límites hoy? ¿A dónde puedes llegar? ¿Hasta qué punto tienes que esperar a que Dios haga un milagro en tu vida? ¿Hasta qué punto tienes que esperar para que Dios hable a tu corazón y te diga, no, el camino que estás llevando no es el que yo quiero para tu vida? Yo tengo mejores sueños, mejores planes, mejores deseos. A veces creemos y pensamos en ponernos límites, pero los límites reales necesitamos visualizarlos a través de la palabra. Por eso que el texto dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, pero ¿qué dice al final? Porque yo iré contigo donde quiera que tú vayas. El esfuerzo es tuyo. La valentía es tuya. Pero el que va a tu lado y quien te va a dar la victoria es Jehová de los ejércitos. Y ese no falla, y ese no se equivoca. Entonces necesitamos poner en su voluntad nuestras experiencias. ¿Sabe la diferencia entre Pedro y Jesús? Jesús conocía aquello que Pedro no podía ver. ¿Sabe cuál es nuestro problema? ¿Sabe cuál es nuestro gran error? Que no estamos viendo con vista espiritual. Porque Jesús sabe y ve todo lo que nosotros no vemos. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está al tanto de todo. Él ve lo que nosotros no vemos. ¿Y qué pasa? Que yo estoy viendo solo con una vista terrenal. Estoy en una dimensión reptiliana, dijo un amigo mío. ¿O no, Miguel? Estamos en una dimensión que solo vemos. Yo les enseñaba hace algunas clases. Escuche bien, para que nosotros creamos, como dice el dicho, tenemos que tocar. Por eso que el texto dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿Sabe por qué? Porque para el ser humano tenemos que tocar para ver. Tenemos que palpar para creer. Señor, si no me respondes este mes no te sirvo más. Señor, si no haces lo que yo quiero no te sirvo más. Pero a veces no nos damos cuenta que nuestra experiencia necesita ponerse bajo la voluntad de Dios. Necesito dejar de creer que yo soy la persona. En mi ego tengo que dejarlo sepultado para caminar en la voluntad del Padre, para caminar en la presencia de Dios. Por eso para mí es primordial adorar a Dios en todo tiempo. Cuando estamos arriba, bien. Cuando estamos abajo, mal. Cuando estamos al medio, más o menos. En todo tiempo necesitamos levantar adoración a Dios. Porque es la adoración la que rompe cadenas. Y la adoración es parte de todo ser cristiano. Fuimos creados para adorarle. Entonces necesito romper lo que yo creo. Romper mis límites. Rompa sus límites. ¿Hasta dónde quiere llegar aguantando que usted va a poder lograrlo todo sin Cristo? ¿Hasta dónde va a llegar usted creyendo que su camino es mejor que los caminos de Él? ¿Hasta dónde va a llegar usted y yo creyendo que mis fuerzas son suficientes?
¿Hasta dónde va a llegar usted creyendo que el milagro lo van a hacer ustedes? Escúcheme algo, iglesia, es Cristo el que lo puede cambiar todo. Es solo Él y nadie más que Él. Jesús conocía aquello que Pedro no podía ver, pero Pedro conocía las redes. Jesús conocía el resultado antes que Pedro lanzara la red. Y eso nos enseña algo, escuche bien, tu experiencia es valiosa. Lo que tú sabes es increíble, lo que tú tienes es poderoso. Pero nunca debe convertirse en una autoridad superior a la palabra de Dios. ¿Sabe lo que nos pasa? Es que la iglesia actual ha caminado apartada de la palabra de Dios. Ha caminado apartada de la presencia de Dios. Creemos y nos visualizamos en una iglesia que solo vive los sábados. Pero yo le invito hoy a entender que necesitamos ser una iglesia que de lunes a lunes busquemos la presencia de Dios. Que en todo tiempo estemos en su palabra. Que en todo tiempo estemos en su presencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga la crisis, porque cuando venga el problema, porque cuando venga lo difícil, nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Se lo dice alguien que lo ha experimentado. Se lo dice alguien que solo llegaba los sábados a creerse lo suficiente, pero en la semana no vivía lo que decía. Por eso te hablo con tanta autoridad, porque necesitamos lunes, martes, miércoles presentar a la autoridad de Dios todo lo que somos. Él tiene el control de nuestro camino. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus límites? ¿O qué voz más quieres escuchar? Siempre digo algo, conversaba con una familia el otro día y le decía, la lealtad no es para nadie más que para Dios. No seas leal con una iglesia ni con un pastor, no seas leal con lo lindo que eres, no seas leal con tu cuerpo, no seas leal con tu llamado, no seas leal con nada más que con Dios. Si Dios dice allá, allá, si Dios te dice abajo, abajo, si Dios te dice arriba, arriba, pero es Dios el que determina nuestro camino. El hombre traza, el hombre desea, el hombre planifica, el hombre sueña, pero es Dios el que va a decirte qué es lo que vas a hacer. Es solo Él y su voluntad. Necesitamos volvernos a la voluntad de Dios. Es fácil decir yo camino bajo la voluntad de Dios, pero qué difícil es realmente hacerlo. ¿Estás dispuesto a adorar a Dios cuando no tienes nada? ¿Estás dispuesto a Dios a levantarte, a llegar a la iglesia cuando no hay fuerzas? ¿Estás dispuesto a doblar tus rodillas cuando el resultado médico dice muerte? ¿Estás dispuesto a adorar a Dios cuando te despiden de tu trabajo y ya no tienes para pagar las cuentas? ¿Estás dispuesto a adorar a Dios en todo tiempo? La pregunta es ¿en qué lugar tienes puesto a Dios? Porque aquel que dice que camina en la voluntad de Dios y que vive bajo ella, tiene que entender que la primera posición de Dios en nuestra vida debe ser en el centro. Lo tercero que quiero compartirte es que volver a lanzar la red es una confrontación a nuestro propio ego. Aquí hay algo todavía más profundo. Pedro no solamente tenía que vencer el razonamiento ni sus límites, tenía que vencer su ego. Qué difícil es vencer nuestro ego, ¿cierto? También tenía que vencer aquellas cosas que para el mundo son primordiales. Porque imagínate lo que significa para un pescador profesional escuchar, vuelve a lanzar la red, después de una noche entera sin pescar, después de haber hecho todo lo que él sabía, después de haber terminado cansado, con frío y lavando las redes para volver a casa, alguien llega y le dice, hazlo nuevamente. El ego podría responder, ¿acaso no sé lo que estoy haciendo? ¿Acaso no conozco mis fuerzas? ¿Acaso no conozco mis capacidades? ¿Qué pensarán los demás? Pero Pedro responde una de las frases más humildes de la historia. Si tú lo dices, lo volveré a hacer. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor en el lugar que te encuentras? Si tú lo dices, lo voy a hacer. ¿Será que tu ego va a poder más que la presencia de Dios, que el llamado de Dios, que la obediencia a Dios? ¿Lo vas a hacer realmente? Qué impresionante. Pedro está diciendo, mi experiencia y mi conocimiento, mi ego me dice que ya lo intenté todo. Pero tu palabra dice otra vez, para mí, romper el ego es abrazar la confianza a Dios. Eso es humildad verdadera. Porque humildad no significa pensar que no sabes nada. Para muchos la humildad es, ay, que somos humildes, somos pobrecitos. No salía de la pobreza porque para ellos humildad era ser pobres. Ve a las iglesias antiguas hacia atrás.
Para mí la humildad tiene que ver mucho más allá. Humildad significa que reconocer que aunque yo sé algo, no lo sé todo. Humildad significa decirles que yo aquí parado también he fallado, también he fracasado, también he caído. Y si en alguna instancia le hemos fallado, así como le dije a nuestro equipo hoy, les pedimos perdón. Y nos vamos a seguir equivocando, pero de algo estoy seguro: el que te llamó, el que te prometió y el que te dice que estés aquí no te va a fallar. Y puede que yo no esté el día de mañana, los pastores no estén, pero si Dios dijo que va a hacer algo contigo, créele a su palabra, porque intentarlo nuevamente es entender que la humildad no va a ser hacia mí, va a ser hacia el Padre. Pedro sabía pescar, pero Pedro no sabía confiar. ¿Cuántas veces lo sabes? ¿Cuántas veces tienes dones? ¿Cuántas veces tienes capacidades? ¿Cuántas veces eres increíble en lo que haces? Pero no sabemos confiar en Dios. Confiar en Dios es lanzarse al agua sin saber nadar. Confiar en Dios es manejar un auto sin saber manejar. Confiar en Dios es que aunque no estés viendo nada hoy, estás seguro que mañana lo vas a ver todo. Jesús le dice: echa las redes. Y él dijo: si tú lo dices, lo volveré a hacer. Dios a veces nos pide algo que no tiene sentido para nuestra lógica. Hay momentos en los que Dios te está diciendo: vuelve. Y tú dices: pero ya fui. Hay ocasiones en las que Dios te dice: ora otra vez. Y tú le dices: pero ya oré. Hay veces en los que Dios te dice: perdona. Y tú le dices: pero es que lo he perdonado 10 veces o la he perdonado 10 veces. Vuelve a perdonar. Pero llevo demasiado tiempo esperando. Vuelve a intentarlo. Pero ya fracasé. Vuelve a intentarlo porque vas a volver a fracasar. Pero ya perdí todo. Vuelve a intentarlo porque yo te puedo devolver lo que perdiste. No te estoy pidiendo que entiendas todo, dice Dios. Te estoy pidiendo que confíes en mí y en mi palabra. Iglesia, no vengo a hablarte de lógicas, no vengo a hablarte de endulzamiento de oídos, quiero hablarte de lo que la palabra dice. Y la palabra dice que confíes en aquel que murió por ti en una cruz. Podríamos pedirle a la IA que nos haga una increíble palabra y dejarte la lógica y el razonamiento por el piso, pero vengo a hablarte lo simple, y lo simple dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. La palabra me dice que Cristo me perdona, me restaura, me sostiene, me levanta. La palabra me dice que Él define mis planes y mis sueños. La fe comienza donde termina la capacidad de razonar. Pedro no tenía explicación, pero sí tenía una palabra. ¿Cuántos de ustedes caminan en una palabra que Dios les dijo? ¿A cuántos alguien Dios les prometió algo? ¿A cuántos alguien Dios les prometió aquí? Te tengo una noticia. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Pedro tuvo que lanzar la red a pesar de lo que sentía. Porque ¿sabe qué? Yo estoy seguro que Pedro, parafraseando el texto, no dejó de creer que no había pescado en toda la noche. Aún así volvió a pescar. Aún así lo volvió a hacer. Hay veces que necesitamos volver al Padre aún en la duda. Hay veces que necesitamos volver a intentarlo aunque creamos que no va a suceder. Pero Pedro no se quedó sentado. Pero Pedro no se quedó en la duda ni en las mañas. ¿Cuántos de nosotros somos mañosos? ¿Quién se considera mañoso, cascarrado? Lo hacemos de repente, veo a alguien, le hacen algunos así. Tienes que enseñar este viernes, le hacen algunos. Hay que predicar el miércoles, hay que orar, hace frío. Hay algunos cascarrabias, po. Hay algunos que son mañosos. Pero escucha bien. A veces con mañas o sin mañas, con alegrías o con tristezas, con llanto o con felicidad, necesitamos, por favor iglesia, necesitamos obedecer lo que Dios nos pide. No te quedes sentado más en el anonimato, no te quedes llorando una pérdida, no te quedes frustrado en lo que pudo haber sido. Avanza, vuelve a intentarlo, vuelve a echar las redes, porque cuando Jesús dice vuelve a echar las redes, algo va a suceder. Toma la red nuevamente.
Va a llegar el momento en que Dios te diga, vuelve a intentarlo. ¿Quién alguna vez perdió un sueño aquí? ¿Quién perdió un sueño, un proyecto? Si Dios te dice, vuelve a intentarlo. Voy a usar un ejemplo a mi mamá que yo sé que no se va a enojar. Si Dios te dijera, vuelve a tener un bebé, ¿qué le diría a tu razón? ¿Vuelva a embarazarse, pastora? Vuelva a embarazarse. Mi amor, vuelva a embarazarse. Mi esposa no quiere. Javi, vuelve a embarazarte. Si quiere, la Javi me dice, sí, vamos Iván. Pati, vuelve. Vuelve. Vuelvan a intentarlo. ¿Fracasaron? Sí. ¿Se perdió una vez? Sí. Ya les conté mi experiencia. Hemos fracasado en una de negocios. Hemos fracasado en una de negocios con mi esposa. Vuelvan a intentarlo. ¿Qué pasa? ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia nunca enseña que el fracaso es parte de. Todos creen que fracasar es pérdida. Todos creen que fracasar es dolor. Todos creen que fracasar es lo peor de lo peor. Todos creen que fracasar... Hola. Me quedan 5. Pensé que me estaba saludando. Todos creen que fracasar es el fin. Fracasar puede ser el comienzo de algo mayor. Fracasar puede ser el inicio de la vida nueva que Dios tiene para ti. Fracasar puede ser el momento en el que Dios dice, ahora veo yo, tranquilos, ahora están mis fuerzas, ahora están mis deseos, ahora están mis sueños, ahora están mis planes, ahora está lo que yo digo para ti, ahora está lo que yo digo que comienza, ahora está lo que yo voy a poner en tu camino, no te preocupes más, ahora está lo que yo digo que es para ti. Pero Jesús quería formar un carácter. Jesús estaba conociendo el verdadero oficio de aquel hombre que iba a ser el mayor de los oficios de toda la historia. Finalmente Jesús le dice, de ahora en adelante ya no serás más pescador de peces, ahora serás pescador de personas. Hoy no me vengo a enfocarme en los peces que ellos alcanzaron. ¿Sabes por qué? Porque las bendiciones están para ti. Porque vas a ser bendecido, sí. Pero lo que me quiero enfocar en que Dios está hablando a tu carácter, a tu razón, a tu ego, a tu mayordomía. Y te está diciendo, hey, soy yo el que va a trabajar en ti. Soy yo el que va a tomar el control. Sígueme a mí. Bájate a mi voluntad. Métete en mi presencia. Porque soy yo el que va a hacer algo extraordinario en ti. Escuche bien. El que camina en Cristo, las bendiciones son parte de. Vas a ser bendecido, sí. Pero lo que quiero que entiendas es el verdadero mensaje de esta palabra.